Hola a las personas que se van conectando. Buenas tardes. Esperemos un momentico que ya se va a conectar nuestro invitado. Bueno, les vamos a comentar de qué se trata este espacio y esta sección de voz a voz. Este espacio que es sobre temas coyunturales, vamos a platicar sobre temas de actualidad y tener diálogos con personajes que son relevantes para platicar acerca de estos temas, ya sean políticos, y damos la bienvenida a Will. Hola amigo Will, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? No te veo, no sé si ya me puedes ver o si me escuchas bien. Ya te veo, ¿tú me ves? No, yo te escucho, pero No. no te veo ni me veo. Ah, carachos, dame un segundito entonces. A ver, confirmo. Me dices porfa si ya me A ves. ver, a ver. Pues ahí yo ya me veo, ya me estoy viendo a mí mismo, pero no te veo aún a ti. Ok, déjame confirmo con Te nuestros veo en seguidores. A blanco, ver, ¿me ves en una blanco? imagen blanca. Listo, me acaban de decir que nos vemos bien ambos, así que Ok. si quieres vamos iniciando. Le damos la bienvenida a Wilmar Perdomo, él es consejero consultivo LGBT por la Mesa en Bogotá, así que para empezar y calentar un poquito más el asunto, queremos que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trabajo, Will. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, yo actualmente estoy en el Consejo Consultivo LGBT, que es un espacio autónomo, una corporación que lo que busca es asesorar al distrito en lo que es la política pública LGBT, las necesidades de la ciudadanía, las demandas y cómo podemos articular esto de la mano de las distintas entidades e instituciones del distrito que se encargan de elaborar y materializar esta política pública. Entonces, los consejeros consultivos básicamente somos 9 en la corporación, elegidos por voto popular, y justamente lo que representamos son esas voces ciudadanas que desean participar en la elaboración de esa política pública para garantizar nuestros derechos. Okay, Will, creo que es una gran labor y es algo muy bueno para iniciar esta conversación. Si quieres, cuéntanos un poco más acerca de quién es Wilmar Perdomo. Sí, vale, pues justamente como tú dices, es una gran labor porque implica tener la capacidad de reunirte con distintas organizaciones, colectivos, personas, y también dar una voz a esas personas que justamente desean participar de la transformación también de las políticas públicas que mejoren también nuestra calidad de vida. Entonces, pues, ¿quién soy yo? Yo soy pianista, soy músico, estudio música, resulté metido en la política, en todo este mundo del activismo, porque creo que todos debemos participar en lo público, transformar lo público desde lo que sabemos, desde lo que amamos, desde nuestro sentir, nuestro pensar. Entonces decidí meterme en la política, me puse a voluntariar en un montón de campañas y resulté metido también como defendiendo estas causas de lo que es para mí la diversidad, los derechos de las personas LGBT y también la cultura. Me interesan mucho los temas culturales, entonces decidí meterme a lo público y me encanta. Ok, entiendo que tú estás muy enlazado con este tema de cambiar imaginarios culturales y cambiar imaginarios históricos y que otro tiempo más que este, que es una época extemporánea alejada de la normalidad para entender quizás la labor de las luchas sociales que tienen las personas como tú que y buscan reivindicar este tipo de causas. Así que teniendo en cuenta un contexto como el colombiano, deseábamos quizá tocar un poco acerca del tema que ha llegado a tocar a los sectores LGBTI que terminan siendo una comunidad bastante vulnerable y también en ocasiones invisibilizada y olvidada por parte del Estado. Así que para dar inicio un poco a esta entrevista y volviendo un poquito con un ejercicio de calentamiento, queremos iniciar con esta pregunta. Y Okay. es, ¿cómo logras relacionar el arte, ya que nos mencionas que eres pianista, con la labor del colectivo LGBT? Pues mira, precisamente las organizaciones LGBT tienen proyectos bellísimos, muchos en torno a temas culturales que reivindican lo que es toda esta cultura LGBT, también el tema de drag queens, pero que también nos demuestra que salimos también de un imaginario y de esos estereotipos también de lo que significa pertenecer a la comunidad LGBT. Si bien tenemos toda una cultura intrínseca a esto, el arte nos ayuda justamente a entendernos como seres humanos. Entonces, a través del arte podemos visibilizar quiénes somos como seres humanos, cómo podemos transformar estos imaginarios
desde la música, desde la pintura, desde el teatro. Entonces, ir conectando esto con las organizaciones es supremamente positivo, no solo para nosotras, las personas LGBT, sino para quienes de alguna manera viven en una sociedad mucho más heteronormada, que comienzan a entender estas dinámicas de género que a la larga nos afectan a todos. Entonces, el arte, claro que juega un papel crucial y súper importante en todo este tema de la transformación cultural. Ok, listo. Perfecto, gracias, Will. Aquí otra pregunta y ya vamos a pasar para las preguntas del público y es ¿desde qué momento o quizás punto de tu vida decidiste empezar a hacer activismo y vincularte con la lucha social que pues, requiere el pertenecer al colectivo LGBTI? Pues vale, en realidad yo nunca como que decidí o tomé la decisión de comenzar a participar en los temas LGBT. Yo creo que esas son cosas que la vida misma le va poniendo a uno en el camino. Y yo desde el colegio siempre fui una persona pues orgullosamente LGBT, no, como que no ocultaba eso frente a mis profesores, mis compañeros. Y como yo era músico y digamos que destacaba mucho en mi arte, eso también era supremamente positivo porque reivindicaba a una persona LGBT en un rol completamente distinto. Yo en ese entonces estudiaba en el conservatorio en la Universidad Nacional. Entonces, todo este ambiente y todo este entorno también genera como nuevos imaginarios acerca de lo que es ser una persona LGBT y rompe con un montón de estigmas y estereotipos. Entonces yo creo que desde allí, desde el colegio, siempre como que me he ido posicionando dentro de los temas de liderazgo LGBT, dentro de esos temas eh, también ya más adelante en la universidad, que estuve en una campaña política para ser edil de Engativá, y en esa campaña pues fui víctima de un caso de discriminación que se viralizó muchísimo, y a raíz de esto también como que fuimos posicionando temas LGBT. Luego fundamos una organización con un par de amigos que se llama Verdes a Colores, la fundamos con Camilo Gómez y Alexander Rojas, y lo que buscamos justamente con esta organización es cómo conectamos ese activismo, esa ciudadanía interesada en una transformación de lo público con lo político. Entonces, una invitación a buscar que las personas LGBT participen más en política y con esta organización pues hemos venido trabajando con congresistas, concejales, diputados, concejales y tenemos pues muchas personas que ya ocupan curules en estos cargos a nivel nacional y que pertenecen además a la organización. Así que es supremamente positivo y desde allí como que comenzamos a construir y me enamoré también de esto en el camino porque como te digo es algo que yo creo que la vida me ha puesto para reivindicar y aquí estoy contento también dando la lucha y dando la batalla por muchas otras personas. Claro, y sí, tal como lo señalas, me imagino que es una labor supremamente grande y con base en el trabajo que has hecho en Verdes a Colores, quizá cuéntanos como cuáles crees que quizás han sido como los logros que se han creado a partir de la iniciativa. Listo, pues fíjate que hemos tenido varios retos porque es una iniciativa que tal vez estaba en mente hace mucho tiempo, pero que no se había logrado organizar como alrededor de un nombre, de una identidad también, unos políticos que se reunieran a apoyar estas iniciativas. Entonces yo creo que ha sido un poco retador, pero lo más valioso ha sido poder justamente empoderar a más jóvenes para que digan, bueno, yo también quiero participar en política, también soy LGBT, y el hecho de que entremos a lo público también transforma esos imaginarios. Entonces, lo más positivo es eso, ver cómo también hay una diputada en el Valle, un concejal en Pereira, un concejal en Bogotá, que pertenecen a la organización, que están en constante trabajo con la organización o muy conectados con Verdes a Colores y que además tienen una experiencia como políticos electos en cargos de elección popular. Ok, listo, perfecto. Ya como nos estamos adentrando un poquito más a este tema de política, de las medidas ciudadanas que se pueden lograr para ayudar que este sector poblacional tienda a ser más visibilizado, vamos a entrar un poquito más al contexto de pandemia y pues tenemos entendido que pues las políticas públicas han servido a modificaciones en estos términos de anormalidad, por así decirlo, y en ocasiones también tiende a pasar que se tiende a olvidar un poco acerca de la interseccionalidad necesaria que se tiene que tener o el enfoque necesario que se tiene que tener para hacer políticas que logren captar a todos los sectores poblacionales. Entonces, te hago la pregunta, Will. ¿Cómo crees que se podría llegar a solventar esta problemática dentro de las comunidades que están históricamente olvidadas? ¿Cuál, perdóname, me puedes repetir la pregunta? No, no te entendí bien. Ah, listo, perfecto. ¿Cómo crees que se podría llegar a solventar esta problemática de invisibilización dentro de las comunidades que han sido históricamente olvidadas? Listo, pues yo creo que mira, en principio buscar aliarnos con personas que no pertenecen directamente a nuestra población.
porque muchas veces lo que vemos incluso es que dentro de nuestra misma población generamos unas brechas que en lugar de unirnos como movimiento nos fragmentan y nos debilitan. Entonces, primero pues ir unidos, unidas, unides en torno a estas causas también de reivindicar lo que es la diversidad sexual, las distintas identidades de género, pero también buscar unirnos con indígenas, afro, mujeres, personas que sabemos que comparten estas luchas sociales y con las que podríamos generar como este vínculo también de trabajar por reivindicar los derechos de las personas LGBT. Entonces, yo creo que en gran medida eso, aliarnos y buscar siempre mantener como la unidad, creo que eso es fundamental. Ok, listo. Gracias, Will. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta y es, bueno, ante la emergencia de salud pública producida por parte de la pandemia del COVID-19, ¿cómo crees que han aumentado los riesgos de la comunidad de manera transversal, de la comunidad del sector poblacional LGBTB, de manera transversal en lo social, lo político, inclusive en lo cultural? Mira, en particular, hemos visto que quienes mayor vulnerabilidad tienen dentro de la población LGBT, pues tenemos a las personas LGBT jóvenes, niños, adolescentes y a los de la tercera edad, que tienen unas brechas enormes. Muchas personas LGBT de tercera edad no cuentan con una pensión, no cuentan con un seguro médico. Entonces, digamos que con el tema de la pandemia todo esto se hace muchísimo más visible. Como enfocar una política pública también hacia las personas LGBT de una edad avanzada que pues por esa discriminación histórica se han visto afectadas y pues a lo largo de su vida digamos que hoy en día no cuentan con ese respaldo tampoco del Estado, ni con una pensión, ni con el respaldo de la familia por la misma discriminación. Y por otra parte tenemos a las personas jóvenes, a los niños que pues ya no están en el colegio, entonces mantienen mucho tiempo encerrados en casa, no pueden salir a jugar con otros niños, interactuar. Eso también ha afectado muchísimo el tema de la salud mental y muchos de ellos están en el closet, entonces estar con sus padres en ese entorno, en casa, encerrados por tanto tiempo, también ha traído unos retos enormes en cuanto a materia de salud mental. Entonces yo creería que lo que la pandemia ha permitido visibilizar ha sido a estos dos actores súper importantes, que son los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Debemos enfocar una política pública hacia estas dos generaciones que presentan vulnerabilidad y la pandemia nos lo ha hecho ver con total claridad. Listo. Claro, Will, tienes toda la razón. Y en ocasiones, tal como lo menciona como la premisa, este tipo de comunidades tienden a ser más olvidadas, invisibilizadas cuando se sobrepone otro tipo de emergencia pública y pues lastimosamente en ocasiones no se trata de la manera en la que se debe o se encausan las acciones del gobierno para pues visibilizar a estas comunidades. Sí, Entonces, muy toda la bien, Will. Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta y es, en el contexto actual de pandemia y pues de emergencia sanitaria, ¿cómo crees que se pueden llegar a transformar los imaginarios culturales de una ciudad como Bogotá? Bueno, de por sí que qué día yo iba caminando por la estación de Museo Nacional, que siempre ha sido una estación, no sé si tú has visto, donde pues la gente es muy organizada a la hora de hacer la fila. Pero lo que yo he visto es que no solo en esa estación, sino en los portales, por ejemplo, ya con el tema del aislamiento social, la gente se ha obligado a hacer la fila de manera mucho más organizada. Yo digo como, bueno, esto que nos ha costado tantísimo y que le ha costado a tantas administraciones, como que la gente se autónomamente llegue, se pare y se organice en una fila, pues lo hemos venido logrando, por lo menos lo veo con la pandemia. Entonces, digamos, creo que en principio esta dinámica del aislamiento social cambia por completo un montón de imaginarios que tenemos acerca de lo que es la proximidad física también, y esto también ha dificultado un poco el trabajo con organizaciones. Pero a nivel cultural yo creo que principalmente lo que va a cambiar es que la posibilidad de conectarnos así tan rápido de manera virtual con una pantalla de un celular, un computador, permite también reconocer la diversidad, no solo con personas LGBT, sino con personas de otros países. Darnos cuenta cómo hay culturas tan distintas, cómo podemos conectar con estas personas. Y, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo interesante desde el Consejo Consultivo con la Mesa Consultiva LGBT de Miami. Entonces, estas dinámicas de virtualidad nos han acercado muchísimo más a personas que antes parecían mucho más distantes, y creo que eso en principio es muy positivo para la transformación cultural que queremos lograr, esa proximidad con lo distinto y ese valor y ese respeto hacia lo que es diferente. Ok.
Algo sobre lo que tú estabas hablando y que mencionaste es que las estructuras y también los proyectos de labor social han tenido que modificarse de cierta forma ante este contexto de virtualidad. Así que te quería preguntar cómo, ¿qué medidas ha hecho los proyectos donde tú has trabajado que sientes que han sido indispensables para mantener el impulso en estas épocas de anormalidad? Bueno, ¿qué medidas? En corporaciones como el Consejo Consultivo, creo que ha sido muy importante estar acompañando todos los procesos de reactivación económica, de ayudas, de mercados, de cedulación para personas trans. Entonces, por lo menos en particular, yo he estado como muy pendiente también de lo que ha hecho la administración y creo que es un espacio que se presta justamente para hacer como esos ciudadanos vigilantes que estamos pendientes en que se invierte nuestro presupuesto. Y ha sido muy importante eso, por ejemplo, dentro del Consejo Consultivo, ver cómo va la reactivación económica, cómo están los gastrobares, que muchos de ellos pues tuvieron que cerrar por el tema de la pandemia, los espacios de homosocialización, el tema de VIH, que pues son otros temas que desde antes de la pandemia también en temas de salud pues hemos venido trabajando y que son supremamente importantes. Pero fundamental creo que ha sido el tema de las ayudas y el tema de la reactivación económica, por lo menos en cuanto al Consejo Consultivo, cómo se ha podido abordar con la administración. Ok, listo, gracias, Will. Volviéndonos un poquito a la pregunta de la cual hablamos sobre imaginarios culturales, ¿cuáles creen que sean como las diferencias que existen entre imaginarios culturales y construcciones sociales? Pues vale, los imaginarios culturales creo que son algo que se construye a partir de nuestras vivencias, ¿no? De lo que vivimos de niños, lo que vemos en el colegio, en la universidad y finalmente ya cuando somos adultos, cómo interactuamos en la ciudad. Eh, Mientras que yo creo que lo otro que mencionas tiene que ver muchísimo más con lo que se ha vivido a lo largo de la historia, con lo que viene desde atrás, más allá de lo que nosotros mismos vivimos en persona, es algo que a lo largo del tiempo se ha venido construyendo y que pues evidentemente toma muchísimo más tiempo de transformar, porque no es algo que tú tengas presente todo el tiempo, que estés viviendo todo el tiempo. Entonces creo que esa sería como la principal diferencia en esas dos cosas. Ok. Aquí tenemos una pregunta, no sé si la puedes ver en la Okay. pantalla, Es que no veo, pero no veo tu cámara desde el principio, pues te escucho, pero yo estoy ahí en blanco, por eso yo miro como al más allá porque no te veo. terrible. Bueno, aquí nos hacen una pregunta y es, ¿qué políticas de inclusión crees que han estado dentro de los objetivos de la alcaldía? ¿Qué políticas de inclusión? Eh, bueno, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito del que se está hablando, que hay un consejero consultivo que se llama Carlos Castillo por personas bisexuales, ese es su curul. Está trabajando un proyecto muy bonito con Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, que lo que busca es que las mamás de personas LGBT, especialmente personas trans, puedan interactuar y puedan conocerse. El proyecto se llama Mamás Dragón. Entonces, claramente no es lo mismo que una mamá de una persona trans hable con otras mamás pues que tienen hijos, no sé, heterosexuales, por ejemplo, eh, sino que hablar entre mamás que tienen hijos trans o hijos LGBT permite que tengan como esa mayor comprensión. Entonces creo que esta es una política supremamente importante que también nos ayuda a visibilizar cómo podemos traer inclusión a partir también de que las mamás puedan interactuar y puedan conocerse en este tipo de contextos. Eh, digamos que esa como para traerle un ejemplo, que es como un proyecto bonito que me parece que están trabajando desde la alcaldía y que se apoya desde el Consejo Consultivo, entonces ahí se conectan como ambas cosas. Ay, no lo he escuchado, sí está muy bonito. De Sí, verdad, me parece una iniciativa muy, muy bonita y siento que es también una manera distinta de renovar e innovar un poco acerca de cómo se acerca este tipo de temas. Porque en y ocasiones, fíjate, y- sí, y fíjate que están haciendo algo parecido con los manuales de convivencia, pero en colegios privados, imagínate. Entonces hay como un piloto y estamos viendo cómo podemos avanzar hacia ayudar a que pues, los colegios privados también dentro de sus manuales de convivencia incluyan todo el tema del respeto a la diversidad sexual para evitar todo tipo de discriminación. Entonces, que la alcaldía también esté como presente en este tema, apoyando no solo desde lo público, sino viendo cómo podemos trabajar con la Federación de Colegios Privados de Bogotá, pues me parece muy importante por Ujú. tenerlo en cuenta, Y- tenerlo presente. exacto. Y ya que estamos hablando como de imaginarios culturales y de construcciones sociales también, este tipo de cambios tienen que ir bastante atados a la institucionalización.
inclusive la manera en la cual se implantan reglas de juego, como ya lo mencionabas, o en las escuelas, o inclusive en espacios donde se abre la ventana para la diversidad, que es muy, muy importante para el cambio. Entonces, sí, me parece súper relevante eso. Así es, Y vale. Y hablando, eso es un reto porque este tema sí, institucional implica que hay muchas organizaciones que no creen en la institucionalidad. Obviamente uno entiende pues lo que han tenido que vivir estas poblaciones, pero eso también implica un reto porque muchas organizaciones no creen en lo que la institucionalidad es capaz también de lograr o cómo desde la misma institucionalidad se puede transformar esa discriminación que hemos vivido. Pero pues el reto es ese, ¿no? Ver cómo trabajamos con estas organizaciones y cómo también ayudamos a que la institucionalidad se fortalezca. claro. Y como tú lo mencionas, es un desafío gigante. O sea, el hecho de que ya per se las personas se planteen quizá a la comunidad, a este sector poblacional de una manera diferente, es algo que puede ser inclusive como un reto gigante, o sea, puede ser algo muy, muy difícil para las personas que inclusive pertenecemos a la comunidad y que nos cuesta inclusive abrirnos sobre estos temas con nuestra propia familia, con nuestros amigos cercanos, entonces llevarlo como a un punto de acercamiento macro también puede llegar a ser bastante, bastante complicado. Así que, pues es como un alivio, pero también como un incentivo de que queda bastante trabajo por hacer para pues finalmente permitir que exista todo un amplio espectro para la aceptación de la diversidad. Así que grandes palabras, Yes. Will. No, qué bonito, sí hay largo camino por recorrer, vale, es verdad. Listo. Entonces, hablando un poquito también de la coyuntura, como estamos haciéndolo aquí, ¿qué Ok. crees que puede hacer la alcaldía de Bogotá para mejorar la seguridad del colectivo LGBT? Pues yo creo que en principio mucho trabajo con la policía, porque vemos que varias veces la misma violencia que ocurre, por ejemplo, hacia personas trans, viene de la misma institucionalidad. Entonces, el mismo reto que te decía de confiar en las instituciones, pues se hace aún más enorme cuando vemos que este tipo de casos ocurren. Entonces, desde la alcaldía, velar pues que ninguna institución abuse de ninguna manera de su poder, de su autoridad y apoyar pues también a las entidades privadas a que incentiven estas prácticas de respeto hacia la diferencia, hacia la diversidad y de aprender a valorarla también, de que tengamos espacios libres de discriminación. Así fue, por ejemplo, en el sitio donde te conté que yo viví discriminación. Después de ese episodio, que fue como muy mediático y todo el cuento, hablamos con la cadena de restaurantes y logramos que ellos se comprometieran a que todos sus empleados se formaran en temas de diversidad sexual, de identidades de género, y ahora todos los restaurantes es Presto, por si ha sido. En la entrada tienen un sticker que dice, este es un espacio libre de discriminación. Entonces, es ver directamente cómo la institucionalidad sí puede ayudar a crear espacios mucho más seguros para la comunidad, tanto desde lo público como desde lo privado. Y creo que eso es fundamental, tenerlo en cuenta y una manera ideal para mejorar la seguridad de las personas LGBT. Ok. Gracias por abrirte frente a esa experiencia, Will. Siento que es algo que lastimosamente la comunidad o en el sector poblacional LGBT, que ya me hicieron la corrección, que el sector poblacional lastimosamente como se encuentra bastante vulnerable a este tipo de agresiones. Y ahí, como tú lo comentabas, se conecta de alguna forma la valiosa ayuda que puede brindar una institución, inclusive cómo las personas podemos reaccionar ante la violencia, porque puede ocurrir que pues con cualquier tipo de violencia uno simplemente ve un acto que siente que está mal, un acto que siente que discrimina a alguien en específico, pero simplemente las personas en ocasiones no saben cómo actuar, no saben qué decir y también se tienden como a hacer los de la vista corta para simplemente como evitar un episodio incómodo, pero es bastante importante que las personas, inclusive las que no pertenecen a este sector poblacional, como aliadas se integren a la lucha en contra de la discriminación. Así que Así es que mira que yo creo que de fondo la lucha que nos une a todas las personas, eh, ya, creo que ya veo tu cámara, no sé si me escuchas bien. Ahí te estoy viendo, pero ahora no te escucho, espérame un momento, creo que está cargando. Espérame, espérame. Listo, ¿me escuchas? ¿Me ves? sí, ahí te escucho, te veo un poquito borroso, pero te veo. Listo, ya, yo también te veo un poquito borrosa, pero ahí te veo. Te decía que yo creo que Ok. el fondo de la lucha y de lo que nos une a todos como sociedad es
el tema del machismo, cómo acabamos con estos imaginarios machistas que afectan muchísimo a las mujeres, evidentemente, muchísimo a las personas LGBT, pero que no nos hemos dado cuenta y afectan incluso a los mismos hombres que hacen parte de este sistema y este patriarcado, ¿no? Entonces yo creo que lo que debe unirnos es cómo derrotamos ese machismo y cómo generamos unas dinámicas mucho más óptimas de socialización y cómo generamos unas dinámicas mucho más sanas de masculinidad y de relacionarnos con lo masculino. Creo que esa es la lucha que debemos reivindicar y por la cual pues, podríamos unirnos independientemente del sector poblacional al que pertenezcamos, porque es algo que nos afecta directamente a todos como dentro del sistema y dentro de lo que te decía también del patriarcado. Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo contigo, o sea, siento que siempre es válido y algo bastante valioso el hecho de intentar reconectar objetivos dentro de la agenda de los diferentes movimientos que existen, como quizás el sector poblacional decolonial, el sector poblacional feminista, bueno, los movimientos y este tipo de luchas sociales se pueden reivindicar también a través de los ojos de la comunidad LGBT, como en ocasiones ese tipo de discriminación también termina siendo como una lucha en conjunto que pues termina convocando a mucha gente y generando como cada vez más una integración más amplia sobre quiénes somos y también sobre cómo debemos evitar como que este tipo de discriminación siga ocurriendo. Así Es que verdad, siento que eso es bastante. Ujú. Y así es. volviendo un poquito ujú, a tu labor sobre como consejero consultivo, perdóname, ¿cómo crees que tu labor como, valga la redundancia, consejero consultivo por la mesa LGBT en Bogotá impacta a la realidad de la comunidad LGBT? Pues mira, hay muchos papeles encontrados porque si le preguntas a una persona de alguna organización, probablemente te diga que no le gusta el trabajo del Consejo Consultivo, porque hay quienes piensan que no se representa a la ciudadanía, que hay una crisis de representatividad, que yo en parte creo que es así, pero también hay otras que te podrían decir que es lo que articular el trabajo con organizaciones y Consejo Consultivo es lo que permite participar a la ciudadanía en la elaboración directa de esas políticas públicas. Y ahí es donde vemos realmente cómo se materializa nuestros impuestos, lo que pagamos también como ciudadanos, en esa elaboración y formulación de las políticas públicas. Entonces creo que la labor fundamental está allí, en conectar esas demandas de la ciudadanía, que es la que de primera mano sabe qué es lo que necesita, conectarlo con la oferta institucional y lo que hacemos como Consejo Consultivo es brindar alternativas, aconsejar sobre qué se puede hacer para suplir esa necesidad que la ciudadanía está demandando con la oferta institucional con la que actualmente cuenta la ciudadanía, con la alcaldía. Ok, listo, perfecto. Y creo que todo, sí, siempre se devuelve al mismo punto, perdón, y es el hecho de cómo podemos llegar a institucionalizar la lucha sin caer como en el hecho de que pues los motivos y los incentivos que tengamos para luchar se enmarquen exclusivamente dentro de las reglas de juego que establezca una institución que sean cerradas, etcétera, etcétera, sino que también sigamos con esta acción y este propósito y como con esta pasión por seguir reivindicándonos en un mundo donde, pues, y más en un país como Colombia, que ha sido históricamente como bastante agresivo a este tipo de movimientos y a este tipo de luchas. Listo. Sí, ese Entonces, es el reto, institucionalizar, creo que no lo había pensado así, no lo había dicho con esas palabras, pero tienes toda la razón, creo que ese es el principal reto que tenemos, ok. o uno de los Ahora principales. pasando, sí, tienes razón. Listo. Pasando a un poquito sobre historia y también como una posición personal tuya, queríamos preguntarte qué hitos históricos en Colombia e internacionalmente crees que han sido esenciales dentro de la lucha por los derechos de la comunidad del sector poblacional. Sí, pues fíjate que incluso hace poco celebrábamos la despenalización de la homosexualidad en Colombia, ¿no? Y yo hablaba con Manuel Velandia, con quien hice un Instagram Live también justamente, y me El contaba Manuel de es muy... cómo era esto hace muchísimo tiempo y pues claro, uno escucha estas historias que tú ibas a un bar y que había una luz de un color y que esa luz te avisaba si venía la policía y entonces que cuando llegaba Sí, la policía tenías que, si eras gay, entonces hacerte con una chica y si eras lesbiana, hacerte con un chico para que no te llevara la ujú, policía. Pues claro, escuchar todas estas historias te deja como, vengo de una generación perfecto. privilegiada, tenemos retos, necesidades, claro que sí,
pues es un privilegio a comparación de lo que vivieron generaciones anteriores. Creo que ese tipo de luchas como la que dio Manuel, con también que es muy célebre, ay, se me pasa, se me olvida, bueno, muy amigo de Manuel justamente también, todos estos activistas que a lo largo de la historia han dado la vida literalmente porque las personas LGBT seamos libres, eh, pues creo que ha sido muy valioso, muy importante en cuanto al movimiento LGBT en Colombia, por lo menos. Y a nivel internacional, claramente que hay una presión enorme con todos los movimientos que se han generado también a través de redes sociales. Esa presión también nos ayuda muchísimo como a que a nivel global ya sea un tema de agenda internacional, ¿no? Que no sea un tema simplemente secundario como algún día vamos a hablar de ese tema, sino como no, mira, incluso los países en desarrollo, mientras generan equidad, igualdad, oportunidades, también van trabajando los temas de género paralelamente y no como algo que viene después de lograr un bienestar social y económico, sino que es algo paralelo, es un tema importante también dentro de la agenda mundial. Entonces creo que sí, creo que hacia allá va y pues con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues cómo se conecta esto con el tema de equidad de género, ¿no? Con el feminismo, como lo hablábamos ahorita. Pero sí creo que esos dos temas, tanto de lo histórico acá en Colombia, como se ha venido creciendo el movimiento, y también de cómo actualmente se está moviendo a nivel global, son supremamente relevantes justamente con esto que hablamos. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Will. Y también siento que otro buen mecanismo, bueno, más allá de la banalización a la cual se puede incurrir, ha sido como la posibilidad de conocer más historias a través de redes sociales e inclusive como acercarnos un poco más a testimonios de personas como que han pertenecido a esta comunidad, pertenecen a esta comunidad, pero simplemente como que siempre tuvieron miedo de hacerlo, como este tipo de casos, como asociándolo un poquito con el caso hashtag MeToo, hacen que las personas se sientan más personificadas y también más acercadas a este tipo de reivindicaciones sociales y luchas que terminan siendo bastante relevantes en estas épocas y que terminan, pues, en ocasiones siendo mediáticas y eso termina siendo, a fin de cuentas, como positivo para lo que busca, pues, en sí la comunidad. Siento que eso es algo Sí, bastante es valioso que cierto. se ha logrado. Ujú. Y Sí, también tienes como toda la razón. diferentes. Ujú. Como diferentes figuras públicas también se pronuncian al respecto, como inclusive como que termina siendo algo ya, de lo que ya no se tiene que avergonzar, porque en ocasiones cuando tú decías, pues yo pertenezco a la comunidad LGBT, a veces temías como escuchar la respuesta de la otra persona, te quedabas a la expectativa, si iba a querer seguir siendo tu amigo o si iba a dejar por pues, como una estupidez O que o lo alejar de veíamos ti. como algo muchísimo más lejano. Yo creo que las redes Sí, sociales y la conexión ahorita a Internet también han permitido eso, ¿no? Darnos cuenta que hay una persona LGBT en el barrio, el vecino, el primo, en el trabajo, en la universidad, el amigo. Entonces ya esto no es un tema como por allá tan lejano que uno dice, hay gente así que existe, sino no, incluso en mi propio círculo conozco personas así y son lo más de bien o igual que yo, o sea, no tienen nada distinto, ni muerden, ni nada de eso, ¿verdad? Como que sí, evidentemente sí. lo vemos mucho más cercano y eso también ayuda muchísimo. Y lo que tú Ujú. dices con el movimiento de Internet, el Me Too y todo esto, ha permitido también conectarnos y conocernos más entre personas, entre la misma población, que pues, teme un poco menos también a través de redes sociales conectarse. Es más fácil conectarnos por allí a veces. Sí, y también han permitido como fracturar este tipo de tabús sociales que existen sobre lo que tú estabas comentando, como percibíamos antes o como inclusive nos percibíamos a nosotros mismos como personas simplemente extrañas que no encuadraban con ese tipo de estructura y tampoco ese tipo de crianza que nos habían dicho. Esa heteronormatividad que en ocasiones tiende a ser inclusive enseñada en la escuela y que es algo supremamente perjudicial para inclusive para las personas que no pertenecen a ese sector poblacional, porque hay proyectos de vida distintos, orientaciones distintas y una diversidad supremamente amplia sobre todas las personas que comprenden el espectro de orientación e inclusive eh, los diferentes géneros que pueden existir dentro de todo este espectro que es supremamente gigantesco, de verdad. Claro, es un tema bastante amplio, la sexualidad es muy diversa, muy amplia, y querer cerrarnos a esa heteronormatividad también muchas veces nos genera conflicto a muchas personas que incluso dicen yo soy súper hetero, pero
a veces también pueden tener algún conflicto por esa misma presión social de la heteronormatividad, de verlo todo como o blanco o negro. Y creo que Sí, temas como la exacto. sexualidad evidentemente no son o blanco o negro, son un tema supremamente multicolor. Exacto, o sea, son como miles de tonalidades de grises, o sea, no sé, es algo que a fin de cuentas termina siendo una experiencia propia, que es muy complicado el categorizarlo solo como sobre tres conceptos que a fin de cuentas no siempre obedecen a lo que las personas verdaderamente quieren. Y eso en ocasiones pues también tiende a ser, pues es bueno identificarte y decir como, bueno, yo pertenezco a esta parte de la comunidad, pero tampoco cerrarte muchísimo a como lo que se prescribe para ese tipo de comunidad, que no sé, una persona que es heterosexual, pero en ocasiones como que experimenta con las personas de un diferente sexo al de ellas y que se sienten extraños, dicen como no, ahora estoy dudando y es como no, a veces no hay necesidad de dudar sobre ese tipo de cosas, sino simplemente fluir a través de los diferentes espectros de sexualidad que existen y no caer en categorías porque eso, lo que te decía, termina siendo supremamente nocivo. Y a fin de cuentas somos personas más allá de conceptos. Sí, Así que eso es muy filosófico, me encanta, pero es verdad, es total. Creo que pues somos humanos más allá de todo, más allá de lo físico, de cómo nos vemos, pues sentir es lo más importante, ¿no? Más allá de querer etiquetarlo todo, o es blanco o negro, para mantener el statu quo, ¿no? Creo que más bien se trata de sentir y disfrutar con las personas que amamos. Mm. claro, sí. Y es que sí, siempre nos esforzamos como en intentar, como tú lo decías, etiquetar absolutamente todo, como la obra de Gabriel García Márquez, que las personas simplemente le ponían etiqueta y nombre a todo para recordar qué eran. Y pues de eso no se trata la vida, es de disfrutarla, como tú lo dices, con las personas que uno ama y no bajo como una simple visión o un simple lineamiento que rige toda tu vida. Y eso termina siendo bastante limitante. Sí, Y la pues, heteronormatividad trae eso, creo. sí, bendita heteronormatividad. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, entonces ya casi vamos cerrando. No Ok. sé si quieres dar unas palabras antes de finalizar esta entrevista. Pues vale, que de verdad muchas gracias, que yo creo que todos tenemos un gran potencial para entrar a lo público desde nuestros conocimientos. O sea, lo mejor que puede pasar es que los ciudadanos nos metamos a transformar lo público desde lo que sabemos. Todos tenemos unos talentos y todos podemos trabajar desde esos talentos, transformando lo público y transformando esos imaginarios desde allí. O sea, no simplemente que todas las personas LGBT se dediquen a estudiar los temas de género y a demostrar por qué eso es importante, sino que tengamos también más mujeres, más hombres gays, mujeres trans en escenarios también de liderazgo, de ejercicio del poder público, también de las ciencias, de las ingenierías, las artes, pero pues más personas LGBT deconstruyendo todos esos estigmas y estereotipos que hay en torno a pertenecer a esta población. Pero eso, creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo y de también, sí, ¿por qué no meternos a lo público y querer transformarlo desde nuestros talentos, poder cambiar esos imaginarios culturales que nos han hecho mucho daño durante mucho tiempo. Ay, eso suena muy bonito. Sí, De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por venir a esta entrevista, Will. Creo que sacamos cosas bastante importantes de esta y son temas que tenemos que seguirnos pensando definitivamente. así. Así que te esperamos para próximas ediciones y les agradecemos a todas las personas espectadoras que estuvieron pendientes de nosotros en este live. Así que Gracias, cuídate Luz. mucho y Un un gusto, de verdad. abracito. Mil gracias a las personas que se conectaron. Un gusto acá. Siempre que me invites, yo feliz de poder acompañar el espacio. Listo. Muchísimas gracias, Will, Vale, y nos vemos. chao. Chao.